Es importante comprender que el abuso sexual de alguna forma está violando la confianza que el niño puede tener en los adultos. Entonces, si el niño entiende a los adultos como personas en las que puedo confiar, en las que me puedo de alguna forma contener, cuando existe un abuso sexual, el mensaje que se le da al niño es que no puede de alguna forma confiar en aquella autoridad en la que él pensaba que era una autoridad que lo protegía. Vamos a empezar a hablar primero de los hechos, de lo que nos dicen las investigaciones y las estadísticas. Las investigaciones y las estadísticas nos dicen que por lo menos un niño antes de los 18 años, uno en 10 va a haber sufrido algún tipo de tocamiento o de abuso sexual en su vida. Tristemente, y aunque nos pueda sorprender, el 68% de los abusos se dan por parte de la familia. Esto es una información que nos choquea mucho, porque generalmente se tiende a pensar que el abuso se va a dar por personas extrañas o ajenas a nuestra familia, pero la realidad es que no se da así, y tan no se da así porque el niño precisamente en algún momento está favorecido a este tipo de situación porque está con alguien que confía en él, que él confía en la persona y por eso se da en este tipo de relaciones más cercanas. Y también lo que nos indica la investigación es que el 90% de estos abusos son no nada más por alguien que es conocido, sino por alguien que es amado y conocido por el niño, lo que genera de alguna forma un conflicto muy grande porque la misma persona que me ama o que lo amo es la misma persona que me está dañando. El otro porcentaje ya viene por otro tipo de personas, como pueden ser los coach, los maestros, algún tipo de amigo, algún personal de servicio o alguien que tiene algún tipo de acceso al niño. Pero sí hay que entender que precisamente estas personas, tristemente, este tipo de situaciones se pueden dar muchísimo más dentro de la familia. ¿Qué tipos de abuso puede vivir el niño? Y entre estos el abuso sexual, pero permítanme explicarlos brevemente. Un tipo de abuso es la negligencia. ¿Qué quiere decir la negligencia? La negligencia se refiere a no atender las necesidades del niño. Muchas veces se cree que si yo no hago nada o no hago una acción concreta que daña al niño, no estoy abusando de él. Sin embargo, cuando yo, como padre, como madre, como cuidador del niño, no atiendo sus necesidades de sueño, de alimentación, de protección, de manejo emocional, de que el niño se sienta contenido, de que el niño se sienta como algo importante, estoy siendo negligente. No estoy quizás haciendo una acción específica de abuso, pero al ser negligente, el abuso viene de no hacer, lo que no estoy haciendo como padre. Otra forma de abuso es el abuso emocional, cuando dañamos a nuestros hijos por medio de nuestras palabras, de nuestras actitudes, cuando de alguna forma les estamos transmitiendo un mensaje negativo hacia sus personas. Otro abuso es el abuso físico. Dentro del abuso físico entra el abuso sexual, por supuesto, en donde infligimos sobre la integridad física de nuestro niño por medio de agresiones físicas y por supuesto el abuso y el abuso sexual, como se los explico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en relación al abuso sexual? Yo primero ahorita les voy a explicar precisamente cómo lo notamos y qué es lo que cómo funciona esto del abuso y qué es lo que nosotros como adultos podemos hacer. Primero que nada, tenemos que estar muy atentos a cuáles son aquellos síntomas que nos pueden estar indicando que hay un abuso sexual. No quiere decir que si ya tiene todos estos síntomas podemos asegurar que hay abuso sexual, pero son de alguna forma indicadores a los que les tenemos que poner mucha atención, porque si de alguna forma se juntan varios de estos, podemos empezar a pensar que algo está pasando y que tenemos que poner mucha atención en esto. Si notamos que nuestro chiquito presenta, por ejemplo, dificultad para al caminar o incomodidad en cuanto a sus genitales, estarse tocando, estarse rascando, sentirse incómodo con sus genitales, son indicios importantes. Si hablamos de niños que tienen problemas para retener la orina, enuresis o encompresis, la materia fecal, es otro indicador importante, así como las infecciones urinarias. Cuando empezamos a reunir todos estos factores, es que nos estamos empezando a dar cuenta que puede haber algo.
Algo muy significativo son los cambios en la alimentación y en el sueño. El niño empieza a no querer comer nada o a comer demasiado porque se presenta una ansiedad importante y empieza o a dormir mucho o a no dormir y a de alguna forma no respetar los horarios que ha tenido y sobre todo podemos observar los cambios cognitivos en el cerebro. ¿A qué me refiero con cambios cognitivos? Cuando vemos que este chiquito normalmente va bien en la escuela, es un niño que pone atención, es un niño que se prepara y de repente sus calificaciones empiezan a bajar, no empieza a retener lo mismo que antes, no, nos dicen en la escuela que se quejan por la falta de participación de nuestro niño, nos indica que hay algo que está pasando en la vida de este niñito, que está en alerta constante, está en miedo constante y esta alerta le impide precisamente poner la atención para poder desarrollarse académicamente porque está viviendo una situación constante de abuso. Y por supuesto poder ver que nuestro hijo está haciendo o actuando de una manera más inmadura que normalmente los niños de su edad o que normalmente como él actuaba. Empieza a ver como algún tipo de retroceso. Entonces esto nos indica, todos estos son síntomas que por aparte pueden no significar nada, pero cuando empezamos a ver todos estos síntomas, mamás, por favor, apáguenme el micrófono si van a hablar. Si empezamos a ver todos estos síntomas juntos, es precisamente cuando nos puede indicar algo de este tipo. ¿Qué ejemplos podríamos tener en los que notamos este tipo de cosas? Por ejemplo, vemos que los niños a veces no quieren nadar, no se quieren poner traje de baño, o si se van a bañar, se quieren bañar con el traje de baño puesto, incluso junto de nosotros no quieren bañarse o no quieren con sus papás de alguna forma quitarse la ropa en una situación normal. Ellos que tienen de alguna forma un conocimiento. Mamás, ¿alguien tiene un micrófono prendido, por favor? Vemos que son niños que a veces tienen un conocimiento sexual precoz. Déjenme quitar el audio, perdón. Listo. Vemos que son niños que a veces tienen como un conocimiento sexual muy precoz, que uno dice, bueno, ¿de dónde aprendió esto? Y empiezan ellos mismos o a buscar este tipo de tocamientos, a evitar cualquier tipo de tocamientos o hay alguna actitud como provocativa por parte de los niños, que uno se queda pensando y dice, bueno, ¿de dónde aprendió este tipo de situaciones? Si no lo ve en la tele, si yo no le pongo este tipo de programas, de alguna forma este tipo de aproximaciones sexuales donde vemos que el niño tiene un conocimiento sexual precoz, viene de alguna forma, de alguna parte. Y por supuesto cuando el niño empieza a tener conductas autodestructivas, en donde él mismo se empieza a hacer daño, estamos dándonos cuenta con todo esto que les comento, de esos síntomas que nos pueden indicar, señales que nos pueden indicar que probablemente nuestro hijo está viviendo un abuso sexual. Ahora, ¿por qué es tan importante tomarlo en cuenta? Porque el niño, muy rara ocasión, va a venir a decirnos qué es lo que le pasa, a menos de que nosotros podamos prepararlos precisamente por algo que vamos a hablar ahorita al final de la plática. Los niños no hablan, primero que nada, porque el abusador les dijo que era un secreto entre ellos y que ese secreto ellos no lo podían hablar. Lo que es peor, lo pueden amenazar y decirle, mira, si tú hablas de esto, te va a ir muy mal a ti y sobre todo le va a ir muy mal a tus papás. Entonces los niños permanecen en silencio con el miedo de que probablemente esta persona le vaya a hacer mal a mis papás y entonces yo mejor no lo hablo. Por otro lado, viven en un conflicto porque, como decía al principio, la misma persona a la que aman, como dijimos, muchas veces se da por parte de conocidos y a veces de la familia, la misma persona a la que aman es la misma persona que realiza el abuso. Entonces esto crea un conflicto muy grande en el niño que él no sabe cómo explicar y no sabe cómo ponerlo en palabras. Por supuesto, pueden llegar a sentir pena, vergüenza, que ni siquiera saben cómo explicar. Y lo peor del caso es que los niños pueden llegar a sentirse culpables. Incluso el abusador puede llegar a convencerlos de que ellos son culpables y de que ellos provocaron ese tipo de situación. Entonces, cuando el niño siente este tipo de culpabilidad, por supuesto,
que no lo quiere hablar con sus papás, y menos si a él le hicieron creer que él lo quería y que él lo siente como algo vergonzoso. El niño también, si lo habla, cree que nadie le va a creer. Y generalmente, aparte de que nadie le va a creer, los niños en general son niños que son condescendientes con los adultos. Quieren de alguna forma complacer a los adultos. Entonces, si el adulto, ya sobre todo si es amado, como dijimos, es una persona que le pide que no lo hable y que lo amenaza y que le dice que es su culpa, pues por supuesto que el niño no lo va a hablar. ¿Cómo lo hace esta persona? Vamos a hablar de un término que se llama grooming. Grooming es el proceso que utiliza el abusador para entrar con el niño poco a poquito. Lenta y amablemente se va ganando la confianza del niño, y entonces es cuando lo empieza a introducir en una conducta de adultos que por supuesto no corresponde a los niños. ¿Qué necesitan los niños? Los niños necesitan los principios de seguridad personal para saber que están viviendo una situación de abuso y saberse proteger. Y vamos a ver el ABC de estos pasos al final, como les decía. Y necesitan habilidades fáciles para prevenir este tipo de situaciones. Y eso es precisamente lo que nosotros les vamos a decir a los niños. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Bueno, primero que nada, transmitir estos conceptos en forma natural, efectiva y no amenazadora. Si yo le voy a explicar al niño que es importante que cuide su cuerpecito, que su cuerpo es de él, que nadie tiene derecho a verlo ni a tocarlo y que por supuesto él no lo puede hacer con los demás, no lo vamos a hacer en esta actitud. Te voy a decir algo muy importante. Mira, si alguien viene y quiere tocar tu cuerpo, no lo podemos hacer en este tono, porque entonces el niño automáticamente entra en un estado de alerta que, lejos de ponernos atención y de estar de alguna forma dispuesto a escuchar lo que le vamos a decir, va a sentir miedo. Entonces, primero que nada, transmitir, como les digo, el concepto de una forma natural. Mira, es importante que cuides tu cuerpo, ahorita lo vamos a hablar. Nosotros como papás también es importante identificar las áreas de riesgo para prevenir abuso. Tenemos que supervisar los espacios, los lugares, los tiempos que pasan con ciertas personas y prevenir que este tipo de lugares o espacios de tiempo sean de alguna forma factibles a cometer este tipo de situaciones. Como lo decía antes, a entender todos los indicadores físicos y emocionales de los que les estaba comentando es muchísimo, de mucha importancia, y por supuesto desarrollar relaciones de confianza con ellos. Este podría yo decir que es el tema más importante, aprender a hablar con nuestros hijos de lo que sienten, de lo que necesitan, de lo que pasa, y que ellos sepan que somos nosotros personas que los podemos contener, que los podemos guiar, que no los vamos a culpar y que siempre pueden contar con nosotros. Y por supuesto satisfacer todas las necesidades del niño, desde las necesidades físicas que yo les comentaba hace ratito, pero también necesidades de autoestima, de atención, de manejo emocional, de comunicación, que esto por supuesto va a hacer que nuestro niño se sienta más seguro y más firme en una situación así. Vamos a explicar ahorita cómo actúa el abusador. El abusador, por supuesto, que va a buscar niños vulnerables, un niño con una autoestima firme, un niño que está cuidado en sus espacios, un niño que sabe cómo ser asertivo, que sabe cómo contestar, no va a ser presa de abuso. El abusador va a buscar un niño que viva en una situación vulnerable, y desgraciadamente este tipo de vulnerables se pueden dar en todas nuestras familias. En una situación, por ejemplo, de una enfermedad de alguien, Dios lo quiera, un divorcio, un desempleo, un nuevo bebé en casa, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Todas estas son situaciones que de alguna forma pueden orillar a que el niño no tenga toda la atención que lo necesita y que pueda presentar de alguna forma una condición de vulnerabilidad. El abusador ante esta situación va a ganarse la confianza, como les decía en el grooming, de una forma lenta y natural en el niño, lo va a convencer, lo va a hacer sentir especial, le va a dar regalos, va a jugar con él, se va a poner a su altura y de alguna forma le va a ganar la confianza de este niño. Incluso le puede llegar a dar regalos sin ninguna razón, y el niño que está vulnerable y que tiene este tipo de necesidades, pues evidentemente va a ser fácil que caiga en este tipo de situaciones.
empieza a tener cierto tipo de acercamientos sexuales que no se notan al principio, como abrazos muy fuertes, como sentarlo en las piernas, como hacerle cosquillitas muy largas en ciertas partes, y el niño así poco a poco, con esta actitud, se va acostumbrando a ser manejado, a ser manipulado por esta persona que él percibe como alguien muy especial y como alguien que lo quiere mucho. Y entonces poco a poco empieza de alguna forma a introducirlo a este tipo de acciones sexuales que dijimos en un principio, que no necesariamente tiene que ser la penetración, pero sí tocamientos, obligarlo a ver fotos, películas, o a que él pose, o de alguna forma exponerlo a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? El niño empieza a perder seguridad en sí mismo, empieza a perder esta autoestima, se empieza a sentir diferente que los demás niños, y es entonces cuando esta persona puede empezar a tener el control de ese niño porque ya tiene miedo y ya puede empezar a manejarlo con base en secretos, en miedos, en amenazas, y difícilmente si el niño no tiene este apoyo de los padres y no conoce este tipo de cosas, difícilmente va a salir de ahí. Muchas veces, incluso como terapeutas lo vemos, que las personas a veces que vivieron un abuso sexual lo terminan diciendo después de 10, 15, 20 años o más, porque es algo que lo tenían tan tapado y tan estigmatizado y con tanta culpa y con tanto miedo que nunca se atrevieron a hablarlo y que de alguna forma impactó todas las áreas de su vida. Los perpetradores, ¿quién son? Pueden ser pedófilos y pueden ser otro tipo de personas que buscan satisfacer sus necesidades. No necesariamente los dos son estos. Vamos a explicar cuál es la diferencia. El pedófilo es un adulto que busca y gusta de tener relaciones sexuales con niños. Y hay otro tipo de abusador que es el que busca satisfacer sus necesidades con niños. Puede ser satisfacción, necesidades desde no sentirme visto, desde sentir algún tipo de necesidad de cariño. Entonces, no necesariamente el que abusa a un niño es un pedófilo, pero sí es una persona que también, por otro lado, puede estar buscando estas necesidades insatisfechas. Muchas veces me han dicho, Sofi, ¿cómo me puedo dar cuenta de quién es un abusador? ¿Cómo se viste? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo genérico en este tipo de personas? Aquí lo peligroso es que el abusador es una persona perfectamente normal, que actúa y habla de una forma totalmente normal, se viste como todos, puede estar interactuando con nosotros, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser joven, puede ser grande, puede ser una persona que trabaja a nuestro servicio, que trata con el niño. El abusador puede ser cualquier persona. Y de ahí que sea tan importante que nosotros podamos identificar quién es esta persona o por lo menos empezar por entender qué es lo que está pasando con mi hijo. Si sospecho que mi hijo está siendo abusado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tengo que permanecer en calma. Este punto es especialmente importante. Un papá regulado va a poder regular a sus hijos. Si yo manejo y regulo mis emociones, voy a poder hacer lo mismo con mis hijos. Pero si yo llego, como lo decía hace ratito, en una actitud, no, a ver, platícame, dime lo que pasó, qué grave, qué... y empiezo de alguna forma a no tener un manejo adecuado de mis emociones, como lo decía, el niño va a sentir miedo, va a sentir una desconfianza y lejos de poder empezar a hablar y decir qué es lo que está pasando, el niño se va a cohibir y no vamos a ganar su confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo a un lugar privado, mira, ven, tú y yo vamos a platicar, a ver, me imagino que estás pasando por un momento difícil, a ver, platícame qué pasó, cuéntame cómo fue, platicar en una forma tranquila, agradecerle mucho al niño, mucho su confianza y decirle y asegurarle que no va a pasar nada porque él pueda confiar en nosotros. Al contrario, asegurarle que lo vamos a proteger. Por supuesto, nunca jamás culpar a los niños. Es muy común que muchas veces los niños hablan y como es una situación que de alguna forma involucra familia, los papás, no te creo, mi hermano no haría nunca esto, tu tío nunca lo haría. Y entonces el niño vive un doble trauma, se retraumatiza porque está viviendo el trauma del abuso sexual y el trauma de que la mamá o el papá o la persona a su cuidado no le cree.
Entonces, esto, por supuesto, nunca podemos hacer. Debemos creerle y explicarle que a partir de que platicó con nosotros, agradecerle que platicó con nosotros, explicarle qué es lo que va a pasar, que vamos a trabajar en esta situación, que lo sentimos mucho, que esta situación nunca debió haber sucedido, pero que vamos a trabajar para que él esté bien. Es muy común que el niño pregunte qué va a pasar con el abusador. ¿Por qué? Porque el niño puede, como lo decía yo anteriormente, puede ser la persona que ama y que le teme, o porque puede tener miedo de que si él dijo, el abusador le va a hacer algo. Entonces aquí no le damos dar demasiadas explicaciones sobre lo que va a pasar con esta persona, porque, perdón, porque esto, lejos de calmarlo, le puede angustiar. Si nosotros le decimos, lo van a llevar a la cárcel, le van a hacer una demanda, palabras que ni siquiera entiende, él puede sentir miedo por lo que le va a pasar a la otra persona y que la otra persona venga a vengarse de él. Entonces simplemente decirle a él, lo están atendiendo, están platicando con él para explicarle que esto no debe pasar ni contigo ni con ningún niño, para que esto no vuelva a suceder. Tú no te preocupes, has sido muy, muy valiente en platicarme y de ahí empezar a tomar las medidas necesarias, como que el chiquito acuda a una terapia y se trate esto de una forma profesional. Ahora, en forma general, yo les expliqué ahorita en 20 minutos lo que es el abuso, por qué se da, con quién se da, cuáles son los síntomas que puede tener un niño. Sin embargo, es un tema muy amplio y aquí, como les decía al principio, lo más importante es enseñar el ABC de la ayuda. Hoy mamás me está pidiendo actualizar, pero no. Ya ahorita terminamos en 10 minutos y si queremos nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Bueno, ¿cuál es el ABC de la ayuda de los niños? Primero que nada, estos puntos los tomé de un curso Colbacoa que se dedica precisamente a la prevención sexual y nos ayuda mucho. Entonces, primero que nada nos habla de la A. Vamos a enseñarle a los niños a pedir ayuda, pero siempre tenemos que enseñarles a pedir ayuda en diferentes situaciones de riesgo. No vamos a empezar por el abuso sexual, a decirle, mira, si tú te pierdes, tienes que aprender a pedir ayuda. Si tú de alguna forma estás en la casa solo y sientes que alguien toca y no sabes quién es, tienes que pedir ayuda. Mamás, tengo una mamá que me está teniendo el micrófono prendido. A ver, creo que ya. Entonces, la primera parte es enseñarle al niño que pueden haber situaciones de riesgo, como que pueda estar solo en la casa, como que se puede perder, como que alguien le puede hablar por teléfono y decirle algo feo. Decirle, en esta situación, en estas situaciones siempre tienes que pedir ayuda. Y aquí es muy recomendable que los niños, desde cuando puedan aprender de memoria el teléfono de casa o el teléfono de mamá o de papá, porque esto les va a dar mucha seguridad. Y decirles, yo siempre voy a estar contigo, pero van a haber veces que yo no voy a estar contigo y tú te tienes que cuidar y tienes que pedir ayuda. Y entonces, ya que hablamos de las otras situaciones, podemos empezar. Si hay alguien que quiere tocar tu cuerpo o que quiere ver tu cuerpo de una manera que a ti no te gusta, que quiere ver y tocar las partes que cubren tu traje de baño, tú no lo puedes permitir y tienes que pedir ayuda, porque es tu cuerpo y tú tienes que hacer que la gente te respete. La parte B significa a buscar. Siempre busca a alguien que te pueda ayudar. En el ejemplo del perderse, le podemos decir, si tú te llegas a perder en un centro comercial, te quedas paradito ahí, tú ya te sabes el teléfono de la casa. Y si ves que no vienen por ti, puedes ir con una mamá con niños, porque una mamá con niños siempre te va a ayudar. Imagínate que un niño se pierde y viene con tu mamá y le dice estoy perdido. ¿Qué va a hacer tu mamá? Siempre te dicen, no, bueno, pues lo va a ayudar. Entonces siempre decirle que una mamá con niños o una persona uniformada, de preferencia la mamá, les va a ayudar. Y otra vez en este caso, si alguien también quiere tocar tu cuerpo de una manera que no te gusta, vas a buscar ayuda. Y de alguna forma también vas a aprender a checar primero. Si alguien toca la puerta y no sabes quién es, checa primero. Si alguien te quiere dar un regalo, te pide un favor, checa primero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te quiere pedir? Si alguien te quiere dar un premio, pero dice que te va a dar por ese premio, vamos a hacer un trato y vamos a hacer un plan y un juego que no le vamos a decir a nadie, eso es algo que no te late. Entonces, checa primero.
Y la otra parte es, dilo siempre. Siempre tienes que saber que cuentas con mamá, con papá, que siempre lo puedes platicar con nosotros. Cuando nosotros usamos este ABC, lo voy a volver a repetir, ayuda, busca, checa primero y dile, estamos de alguna forma poniéndole una protección a nuestro niño, diciéndole lo que puede pasar en diferentes circunstancias sin espantarlo, pero haciéndole saber que estas cosas pueden pasar, que siempre lo vamos a cuidar, pero que van a haber situaciones en donde nosotros no vamos a estar y no lo vamos a poder cuidar y él tiene que aprender a cuidarse y cuidar su cuerpo porque su cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar. Los niños lo pueden decir, pero cuando voy al doctor es el único momento, pero si voy solamente con mamá o con papá, en donde otra persona y solo para revisarme me puede tocar. Fuera de eso, nadie me puede tocar. A este ABC yo le aumenté otros puntos. Le aumenté el punto E, que aunque no coincide con la E, me refiero al manejo emocional. Poder aprender con los niños a hablar de sus emociones, a decir me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, porque que el niño pueda empezar a hablar de sus emociones y no decir me siento feo o bonito o mal, va a poder en algún momento dado darnos la posibilidad de que él se exprese y diga qué es lo que está pasando. Enseñarlo a ser asertivo. Asertivo, poder decir y poner límites claros. Poderle decir, si alguien viene y te quiere tocar es no, no lo haré, no, no lo permitiré. Y constantemente tocar este tipo de ideas y de recursos que le damos al niño para que él se pueda defender. Entonces, si alguien quiere tocar tu cuerpo, ¿qué tú vas a hacer? No, no lo haré, no, no lo permitiré. Incluso les podemos decir que en algún momento dado que ellos se puedan sentir amenazados, pueden empezar ahí sí a gritar y a hacer berrinche y a patalear y a llamar la atención para evitar que esta persona les pueda hacer daño. Otro punto que es importante, que a los papás les causa a veces conflicto y a los niños también, es enseñarles a hablar de las partes de su cuerpo con su nombre. Muchas veces los niños cuando les dices, bueno, esto se llama vagina, esto testículos, les da risa, no es colita, es pirrín, no, 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 tienen ese nombre. Y cuando ven que nosotros lo hablamos normal y decimos, es igual que los ojos, es igual que la nariz, los niños pueden tener el vocabulario y la manera para expresar lo que está pasando. Y por supuesto, independientemente a esto, el manejo de la intuición. Yo manejo esto mucho con mis niños en terapia o en clase, en decirles, aprende a ver qué te dice tu corazón. Y yo les pongo un ejemplo. Si tú ves que un señor en un parque te está diciendo con una cara así fea, ven, te voy a dar un dulce, ven aquí, te voy a enseñar un perrito, ¿tú qué vas a hacer? Siempre los niños te dicen, no, yo no voy. Digo, tienes que hacerle caso a tu corazón cuando veas algo que no te gusta. Entonces, como se dan cuenta, el poder platicar con nuestros hijos, tener una comunicación amplia, hablar de las emociones, de la parte del cuerpo, de lo que puede pasar y darles las estrategias, es lo que más nos va a ayudar. A ver, les digo, los efectos, como les decía, del niño abusado son efectos de un trauma que puede durar para toda la vida y que este tipo de trauma influye definitivamente en su personalidad y en todas las decisiones que toma en su vida y en la forma en la que se relaciona con los demás y por supuesto en su autoestima. Entonces no podemos permitir que esta situación pase. Son personas que llegan a sentirse toda la vida culpables porque ellos crecen pensando que ellos fueron culpables de esta situación, porque incluso, como les decía, el abusador pudo haberlos convencido, pero también pasa que puede haber sucedido que el niño sintió algún tipo de placer en este tipo de situación y eso le genera muchísima culpa. Y viven creciendo sintiéndose culpables. El otro punto es que me parece muy triste que ellos viven en un mundo en el que no se sienten seguros y que el adulto en quien yo debería confiar, como les decía anteriormente, y con quien me debería sentir contenido es la persona con la que no puedo confiar. Y entonces de alguna forma este patrón de conducta lo llevan a todas sus relaciones. Son niños que llegan a sentir vergüenza, que se sienten diferentes, que se sienten solos, que sienten la incapacidad de hablar de sus emociones, que están tristes, que pueden caer en depresiones, en ansiedades, y son personas que en algún momento con esta situación, ya sean niños y jóvenes,
pueden llegar a disasociarse. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma se separan de la realidad para no enfrentar lo que están viviendo con todos los trastornos que esto puede llegar a ocasionar. Entonces, si nos damos cuenta, es un problema que puede ser común, un problema muy complicado que impacta toda la vida de nuestros niños y que de alguna forma nosotros como padres podemos hacer mucho para evitar este tipo de situaciones cuando, repito, podemos ver los síntomas, cuando podemos dar la contención y el manejo emocional, y el poderle dar estos ABC a nuestros niños es lo que va a permitir que ellos se sientan más seguros en este mundo. Con esto, de alguna forma, hago una breve conclusión sobre lo que es el abuso sexual, y me gustaría escuchar si hay alguien que tiene algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. ¿Alguien que quisiera preguntar o comentar algo? Por favor, abran sus micrófonos y con mucho gusto. Sí, Auro, por favor. A ver, yo tengo, bueno, hablo de mi caso personal porque no sé de otros, pero mi hija es como una niña muy despierta en el tema sexual. O sea, tiene 6 años y ya le llama la atención decirle al amiguito que le enseñe o enseñar o... Y yo soy de las mamás que no tienen, de esas que dijiste que no debes de ser, esa soy yo. O sea, no, eso no, quítate. Ya sabes, y me pongo, o sea, sé que está mal, pero pues es que hay veces uno no sabe cómo hablar con ellos de eso, o sea, de sexo. Es que obviamente hablar de sexo es algo que empezamos a hacer desde muy chiquitos, pero de alguna forma al nivel, espérenme tantito que hay alguien que quiere entrar. De alguna forma es algo que tenemos que empezar a hacer en una forma paulatina. Yo me acuerdo mucho que una vez me pusieron un ejemplo de un niño que llega con sus papás y les dice, oye papá, es que yo quiero saber cómo nacen los perritos, cómo se hacen los perritos. El papá se puso a temblar y le dio toda una explicación de cómo se hacen los perritos y el niño dijo, yo lo único que cómo nacen, yo lo único que quería saber era si nacían con pelo o sin pelo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Empezamos a hablar con los niños de sexualidad desde muy chiquitos, pero a su nivel, simplemente a su nivel. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con tu hija que nos compartiste, Auro? Hoy, desafortunadamente, los medios, los juegos, los videojuegos, los YouTubes, todo este tipo de cosas, desde chiquitos están sexualizando mucho a los niños. Desde chiquitos hay este tipo de situaciones en donde hasta parecería que promueven y estimulan este tipo de cosas. Y entonces aquí lo que yo creo que debemos hacer es, primero que nada, enseñarles que es una consecuencia. Cuando tú hablas con los niños de una consecuencia, los niños generalmente van a entender que es un castigo. Tú les dices que es una consecuencia, es un castigo. Y entonces les debemos decir, no, una consecuencia es algo que pasa después de que tú haces algo. Y entonces ahí empezarles a poner varios ejemplos. Yo les pongo ejemplos tan sencillos como, si yo tengo una plantita y le echo agüita y le hablo bonito, ¿qué va a pasar? Y si yo a esa plantita la dejo guardada y le digo que es la más fea y no lo doy al agua, ¿qué es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia si yo estudio y pongo atención en clases? ¿Y cuál es la consecuencia, ahorita en este caso, si no me conecto y si me vale y no hago mi tarea? Y entonces, ya cuando dimos varios ejemplos, podemos hacer un ejemplo, amigos. ¿Cuál es la consecuencia si yo soy un buen amigo, si yo comparto, si yo les hablo bonito, si un día juego a lo que tú quieres, si un día lo que él quiere, un día lo que yo y un día lo que él? Pues voy a tener amigos. ¿Y cuál es la consecuencia si hago lo contrario? Aquí, si se dan cuenta, estoy haciendo dos cosas. Primero que nada, enseñarle a los niños la consecuencia de nuestros actos y enseñarle a anticipar. Y si se dan cuenta, yo me lo manejé en preguntas. Yo no le dije, mira, si tú haces esto va a pasar esto y si tú haces esto va a pasar el otro. Si yo empiezo a manejarlo de esa forma, es un rollo que empieza a pasar por la cabeza del niño y que va a entrar por aquí y va a salir por acá. Pero si yo por medio de preguntas le hago llegar a la conclusión que yo espero, el niño lo va a procesar y la respuesta va a ser suya y él la va a integrar. Entonces, en tu caso, Auro, si yo ya le empiezo a enseñar qué son las consecuencias y yo le puedo decir, tu cuerpo es tuyo, nadie puede tocar tu cuerpo.
Nadie puede ver tu cuerpo de una manera que a ti no te gusta. Tú tampoco lo puedes hacer. Y ya que platiqué de esto, entonces ya le digo, ¿cuál crees que va a ser la consecuencia? Y describes la conducta, pero sin juicio, sin mira, qué feo. ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia de que tú hagas esto con otros niños? Y los niños generalmente tienen la respuesta y te lo dicen. Entonces, cuando ella ya llegó a esta conclusión por sí misma, primero, como dije, le expliqué lo que es una consecuencia, luego le expliqué el valor de su cuerpo y que ella lo debe cuidar, y luego ya le digo, ¿tú crees que puedes hacer? Ellos van a tener la respuesta. Puede ser que no la tenga. Entonces, si no la tiene, le puedo decir, mira, lo que puede pasar es esto, o esto, o esto. Esa es la cosa, ¿qué puede, o sea, uno no sabe ya qué decirles porque puedes también satanizar el tema, que tampoco es lo que queremos, porque no. No, pero entonces si tú actúas así, puede pasar que el niño va a querer tocar tu cuerpo y ver tu cuerpo de una forma que no te guste. O Ah, ok. quizá ya no va a querer ser tu amigo. O quizá ya no va a querer jugar contigo a eso. ¿Tú qué crees que es lo que pasaría? Y después, ¿qué crees que es lo que te gustaría hacer? Pero si te Exacto. buscas, ¿qué hago? Exacto, esa era mi pregunta. Si les podemos decir, si tú haces esto, una persona puede llegar y te puede abusar, o si no, esa era la... Exacto, ya entendí. Sí, pero Auro, no decirle llegar te puede llegar a abusar, llegar a decir en sus palabras. ¿Te gustaría, esta persona puede llegar a pensar que puede tocar tu cuerpo o ver tu cuerpo de una forma que a ti no te gusta? ¿Te gustaría que eso te pase? Si te das cuenta, lo repito, otra vez me estoy manejando con preguntas para que el niño llegue a lo que yo quiero. Y Exacto. entonces cuando yo empiezo a hablar así, el proceso mental que pasa es que el niño lo empieza a procesar, lo hace suyo y entonces ya lo entiende. Y muy importante lo que dijiste al principio, si yo no me autorregulo y me apanico, no, por favor. Entonces ahí sí lo estoy satanizando. Entonces Sí. simplemente decir, sabes que nuestro cuerpo es bonito, nuestro cuerpo es nuestro, si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Y los niños poco a poco empiezan a crecer en esta madurez. ¿Ok? Gracias, Sofía. Gracias por compartirlo, Auro. ¿Hay alguien más que quiera, no necesariamente preguntar, que quiera compartir algo que le parezca importante de este tema? Ay, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, ¿a partir de qué edad les podemos explicar que su cuerpo, o sea, qué edad lo entienden? Porque yo tengo una niña de 4 años, pero no sé si me entendería si le explico tu cuerpo es tuyo y, o sea, si, como que siento que me va a tirar de a loca. No, no te va a tirar tan loca. Obviamente, como le decía Auro, no vamos a usar de que no permitas que nadie abuse de ti a una niña de 4 años, pero sí le podemos decir, tu cuerpo es tuyo y tú lo tienes que cuidar. A ver, ¿cómo puedes cuidar tu cuerpo? Y ahí es importante empezar con esto. Bueno, cuidamos nuestro cuerpo cuando nos bañamos, porque estamos limpios. Cuidamos nuestro cuerpo cuando dormimos muchas horas. Cuidamos nuestro cuerpo cuando nos peinamos y nos lavamos los dientes. Pero ¿sabes también cuál otra forma es de cuidar tu cuerpo? Otra forma de cuidar tu cuerpo es si alguien te quiere tocar de una manera que a ti no te gusta, tú no vas a permitirlo. Y tú no puedes dejar que nadie toque ni vea tu cuerpo en las partes de tu bikini o de tu traje de baño. Quizá al principio, Alicia, como tú dices, no te va a tirar de loca, pero el mensaje empieza a llegar y los niños empiezan a empezar a tener desde muy chiquitos la conciencia sobre su cuerpo y sobre cuidarse. Y cuidarse implica también aprenderme a defender y cuidarme implica todo lo que comenté de la salud. Cuidarme implica también no querer tener consecuencias negativas en la vida. Por eso también es bien importante enseñarles a los niños lo de las consecuencias. Y entonces si nosotros desde pequeños hablamos en este tono tranquilo, empezamos a enseñarles a manejar la parte emocional, poco a poco lo van a ir adquiriendo. Yo les invito a que lo prueben y que empiecen a darse cuenta qué es lo que va pasando. No sé Ok. si quedó clara la explicación, Alicia. Sí, quedó muy clara. Solamente es que ahorita lo único que me tiene es, la verdad, ya, perdón, me tiene así, es que ahorita ya todo el tiempo está diciendo, todo el tiempo se toca y todo el tiempo me dice que se hace cosquillitas en su cola y que le encanta y no sé qué. Y no sé, o sea, ya me causa angustia que no, tampoco sé cómo manejar eso porque digo, puta, ahorita si llega un niño y ella la ve que está haciendo eso y entonces, porque ella no, por más que yo le digo, hazlo en privado, eso se hace en privado, mi amor, no está mal que lo hagas, pero vete a tu cuarto
ella no lo ve mal y ella dice, no, pero a mí me gusta y a mí me gusta viendo Pero la tele. ahí sí es importante enseñarle, no satanizar la conducta, pero sí decirle, así como nosotros no andamos sin ropa en medio de la casa o que en la calle y que la gente nos vea, esto también es algo privado, y así como tú no vas a hacer pipí y popó en medio de la sala, esto también es algo privado. Si lo quieres hacer, vete al baño o vete a tu cuarto y hazlo tú solita. Ahí, Alicia, también yo te propondría que cheques dos cosas. Puede pasar que probablemente tenga una infección urinaria y que esté teniendo comezón y por eso está teniendo esa actitud. Entonces yo te propondría primero que nada descartar que no pueda tener un tipo de infección y después también te invitaría a checar si no está viviendo una situación de ansiedad. Los niños cuando viven situaciones de ansiedad, igual se muerden las uñas, igual empiezan a chuparse la ropa, pero igual empiezan a tocar sus partes. La forma de masturbarse es una forma de sacar la ansiedad. Entonces, yo, si ves que es una conducta demasiado intensa, sí te propondría descartar este tipo de situaciones y tomar alguna medida al respecto. Y si algo le está causando ansiedad, poder empezar a ver qué está causando ansiedad y cómo podemos manejar esta situación. Ok, ¿Ok? muchas gracias. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que me quiera comentar algo, mamá? Sí, María, por favor. Sí, hola, buenas noches. Hola, María. Bueno, yo soy docente. Quisiera que me compartieras, no sé, alguna experiencia, cómo manejar con las mamás la falta de, ahora sí que de sentir culpa como la negación, porque sí me ha tocado vivir experiencias a donde he visto niños que han replicado los juegos, los famosos juegos eróticos con sus compañeritos, y ya después de la indagación te das cuenta que hay una raíz del asunto, ¿no? Entonces, pues obvio que tras de todo eso vienen los sentimientos de culpa, ¿no? Pero ¿cómo lo puedo manejar desde mi postura como docente? Porque se acercan a uno los niños o las niñas para confiar, ¿no? Porque es cierto, todo lo que tú dijiste hace un rato es cierto. Los casos se dan en la misma familia y pues así es, está comprobado, ¿no? Pero sí me gustaría más que nada para poder ayudar a los niños y a las mamás, porque pues muchas veces están en esa postura de que no es cierto, no es cierto, y aparte a esto le sumas lo que es la dependencia económica. Mira, definitivamente lo que dices es muy importante y yo opino que la mejor prevención es la información. Entonces, primero que nada, si tú ya vas a platicar con tus alumnos sobre este tipo de cosas y vas a ganar la confianza de ellos, de nada nos sirve que ganes tú la confianza. Obviamente sí sirve, ¿no? A lo que me refiero es que si ya ganaron la confianza contigo para poder hablar de una situación que están viviendo y tú vas a casa y los revictimizan porque entonces ellos están diciendo mentiras y no puede ser y ellos son los culpables, entonces se genera una situación de trauma en donde los niños ya no hablan y empieza a afectar totalmente su personalidad. Entonces yo te entiendo, dices, por un lado como maestra yo puedo lograr todo este tipo de situaciones, pero si en la casa no hay el apoyo, la comprensión, la contención, ¿qué puedo hacer? Yo te propondría definitivamente poder hacer algún tipo de plática, de boletín, de información, dependiendo las disponibilidades de tus mamás, ¿no? Pero yo sí pienso que todo este tipo de cosas empieza por información, porque una mamá informa, así como dije que una mamá regulada puede regular a sus hijos, una mamá informada siempre va a ser una mejor mamá, que no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque siempre nos vamos a equivocar, pero sí quiere decir que va a tener los mayores recursos y la mayor disponibilidad para hacer ciertas cosas que puedan ayudar a sus hijos. Entonces, si una mamá está informada de este tipo de cosas y está informada que un niño nunca tiene la culpa y que esta situación puede surgir en las familias y que lo tenemos que manejar, entonces las mamás van a actuar de una manera diferente. A ti que estás en la docencia, hay un video en YouTube, hijo, no quiero decirte el nombre porque no me acuerdo muy bien, pero creo que se llama El Cuaderno de Marta. Igual, si acaso luego mándame un mensajito y te checo bien el nombre, o le pones videos sobre abuso sexual. Y es un video que precisamente
aunque está dirigido a niños y habla de la niña que está en una situación familiar, es como una caricaturita, también da mensajes a los papás sobre cómo manejar esta situación en una forma como mucho más concreta y más didáctica. Entonces, Ok. yo te propondría una vez más información y trata de usar este recurso, yo te lo puedo sugerir mucho. Y bueno, pues el manejo de emociones, lo que yo hago con mi programa precisamente, siempre el manejo de emociones es lo que nos va a permitir la comunicación abierta con nuestros niños o nuestros alumnos. Cualquier Ok. cosa, si no lo encuentras, mándame un mensaje, por favor, María. Sí, sí, Sofi, gracias. ¿Te ha servido? Dime, Meli. ¿Podrías ese video hacérmelo llegar igual a mí, el chiquito ese que dices, para que lo vean? A ver, espérenme, déjenme tantito, espérenme, voy a salir tantito de la pantalla, no puedo salir. Sí, sí se los hago llegar. Se los hago llegar. Quien quiera que se lo haga llevar, no sea malita, mándenme un mensaje para que yo sepa que lo necesiten y les checo el nombre exacto, porque según yo ahorita, de memoria así, se llama el cuaderno de Marta, pero puede tener algún tipo de cambio en el nombre. Y es algo súper positivo que lo hagamos con los niños. Y en el caso de Meli, que la amo, que está aquí de buena abuelita, el que ella en algún momento pueda decir, venga, vamos a ver un video. Y ella como abuelita también pueda platicar con sus niños en una forma totalmente normal. Esto pasa, así como les podemos decir, si te pierdes pasa esto también puede pasar. Pero entonces, repito una vez más, sin aterrarnos, sin satanizarlo, porque eso luego lo único que hace es bloquearnos. ¿Ok? Con mucho gusto se los hago llegar. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Sofi, te llegó una pregunta aquí al chat que dice, no la hice yo, pero está buena. ¿Cómo Gracias. se maneja si los niños juegan al doctor de diferentes edades? Eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Entonces, siempre decirles que pueden jugar al doctor y que está muy padre, pero que aunque jueguen al doctor, nadie debe tocar ni ver nuestras partes privadas y yo tampoco buscar ver las partes privadas ni tocarlas de otros. Entonces, si nosotros empezamos como con esta idea una y otra vez, está perfecto que juegues al doctor, pero acuérdate que entonces los niños lo van empezando a interiorizar y lo van llevando a cabo. Pero es muy diferente una mamá que lo platica, una abuelita que ve el video, una mamá que lo informa, a una que pasan las cosas y de repente se espanta y no sabe qué hacer y entonces sí se crea esta satanización o este complejo. Pero entonces, a ver, si tú llegas al cuarto donde están los primitos jugando y ya ves que ya se están enseñando o ya se están tocando, ¿cómo lo manejas con los niños? Como les dije hace ratito, a ver qué hacen, a ver, platíquenme, sin alterarte. Y entonces cuando ya te estén platicando, en toda la confianza, qué padre que están jugando, ok, solamente les quiero decir, está muy padre que jueguen al doctor y está muy padre que te inyectan y te ponen la vacuna, pero solamente les quiero recordar que no se puede, que nadie puede ver ni tocar tu cuerpo ni tú el de los otros. Me pregunta aquí una mamá si eso ya se llama abuso. El abuso llega a ser abuso cuando son niños de la misma edad, no. Pero cuando estamos hablando de un niño que ya tiene 4 o 5 años más que el niño, ahí sí podemos pensar que se trata de abuso porque ya es un niño que está buscando otro tipo de situación y ahí hay que tener mucho ojo, porque un niño más grande que busca jugar con niños chiquitos a este tipo de cosas ya teniendo características eróticas o sexuales, es seguramente un niño que también está viviendo un abuso y que por eso lo replica. Porque los niños no tienen este tipo de información de primera mano. Entonces, por eso decía yo en las características, cuando vemos que un niño está demasiado sexualizado o está buscando demasiado este tipo de cosas, es una alerta roja para por lo menos ponernos a investigar. Y en este caso que tú me dices, Sauro, si es un niño grande, bueno, me dijo la persona que me preguntó, que ya está jugando al doctor y ya está buscando este tipo de situaciones, ojo por los niños chiquitos, pero también ojo por él, porque probablemente... Exacto, porque una como mamá, no, o sea, nunca sabes de dónde sale un niño abusador. No. Entonces, como mamás tenemos la duda de decir, este niño, o sea, a lo mejor mi adolescente, que ya es un abusador, ¿por qué? O sea, si no lo abusaron, entonces a lo mejor lo malinformé
o no le di la información necesaria y por eso se hizo abusador. Y sí, y nosotros somos muy dados como papás a estigmatizar y a criticar y a juzgar. Mira ese. Cuando entonces la cuestión debería ser, espérame tantito, algo está pasando. Si está actuando de esta manera, alguien le enseñó o alguien se lo hizo o alguien de alguna forma lo acercó a este tipo de cosas. No es de a gratis que los niños actúen así. Y precisamente por eso es importante nuestra capacidad de observación y nuestra capacidad de poder hablar y platicar en una forma tranquila sobre todo eso. Muy importante el ejemplo que nos diste, Auro. Muchas gracias. Porque no es nada más que no nos los abusen, es que tampoco sean los abusadores y criar niños que no vayan a, o sea, nunca a maltratar a nadie de ninguna manera, mucho menos de esa forma, o sea, que está grave. Eso empieza desde nosotros, desde todas estas necesidades que estamos llenando en la casa y desde estar consciente de este problema. Porque, por ejemplo, en la situación que nos compartió María, son mamás que de alguna forma no están conscientes de que esta situación sucede y al sentirse amenazadas porque esta situación pueda interferir de alguna forma en la familia, es más fácil negarlo y echarle la culpa al niño. Porque a veces las mismas mamás no tienen los recursos para saber qué hacer con eso. Pero entonces, repito una vez más, una mamá informada va a actuar de una manera muy diferente. Me pregunta aquí una mamá, si son de la misma edad, ¿es curiosidad? Generalmente sí, pero hay que tener mucha atención en eso, hay que cuidar mucho el matiz de los juegos y repito una vez más, de memoria, este es tu cuerpo, nadie lo puede tocar. ¿Qué vas a hacer si alguien te quiere tocar? No, no lo puedo permitir, no, no lo haré, de alguna forma, ¿ok? Aquí me pone aquí una mamá, cuento, Estela grita muy fuerte. Ay, ese yo me lo voy a anotar porque yo no lo conozco, pero nos pone aquí una mamá, un cuento que es un cuento, hola Sofi, soy Marta Laura. ¿Quién Es me un habla? cuento, Ay, Marta Laura, gracias Marta. es un cuento que trata acerca de la prevención del abuso sexual. Ay, pues muchas gracias, déjame Es muy lindo. anotarlo. ¿Cómo dices que se llama? Estela grita muy fuerte. Lo puedes encontrar en cuento de YouTube. Bueno, el enlace que les puse ahí es de YouTube, pero también lo puedes encontrar en PDF para descargar. Ay, está maravilloso, Marta. Muchas gracias por compartirnos eso. Este tipo de situaciones, de sentarte, por ejemplo, tú con tus hijos, Auro, sentarte a ver las caricaturas, que realmente es un video que tiene una información, y después platicar con ellos, es de alguna forma un punto que los puede ayudar. Yo, por otro lado, les quiero compartir que estoy organizando un taller precisamente de unas 2 horas para organizar este taller para poderle dar este tipo de información a los niños de una forma totalmente natural. Pero entonces el taller, estas pláticas, estos videos, estar tranquilos, platicar, estar las mamás informadas, todo empieza desde las mamás. Esto nos va a ayudar mucho. Pues gracias por eso, Marta Laura. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Seguras? Ya te maté, yo sí te voy a preguntar una sola cosa más y ya no te quiero, pero es que ya me dio mucha curiosidad. ¿A qué edad recomiendas que sea bueno ya decirles, o sea, todo de sexo? Porque yo a mi hijo de 8 años ya un día agarré y le dije, a ver, ven acá. Un día que me puse muy nerviosa porque no le hiciera nada, mira, esto es sexo, y ya le dije todo, toda la verdad. Pero ¿sabes qué, Auro? Toda la verdad así abierta, es de alguna forma se tiene que ir graduando. Puedes empezar a explicarle cómo los animalitos van teniendo perritos. Hay mucha bibliografía, muchos libros muy buenos, a diferentes edades, en donde a través de estos libros tú le vas empezando a explicar esto a los niños, pero en una forma gradual. De alguna forma, después todo, así abiertamente, cuando no están preparados, no creo, perdón que te lo diga, no creo que sea la mejor idea. No sé, me equivoqué, pero pues, no me quiero equivocar con la que viene. Puedes ir a buscar un libro o de alguna forma empezarles a decir, de alguna forma muy sencilla, muy sencilla. Mira, el perrito se pone encima de la perrita y se queda embarazada y tiene un bebé. O sea, no así, o sea, no, yo nada más le dije que el papá mete el pene en la vagina de la mamá y
saca el liquidito. Pero eso de mete, puedes dejarlo para después. Puedes decir, Sí, o sea, pero vaya. porque se quieren y cuando se juntan porque se quieren, lo que te estoy tratando de decir es, depende de cada Sí, niño, ¿cómo? Claro. graduar su nivel, ¿no? Y probablemente ya lo más detallado lo van a ir haciendo poco a poco. Generalmente cuando tenemos escuelas normales, no como ahorita, en cuarto, quinto de primaria, los niños ya los empiezan a introducir en este tipo de información. Entonces, mientras nosotros podemos darle la información, pero de una forma muy tranquila y, repito una vez más, muy graduada a su edad y poco a poco. O sea, pero sí consideras que está bien que niños sepan, o sea, sepan qué es. Si te lo piden, sí. Muchas veces los niños no lo piden y ahorita no lo necesitan. Entonces, va siendo de alguna forma adaptarnos a las necesidades de cada niño. Podrá haber niños que, como tu hija, que tienen estas actitudes y otros niños que la verdad ni se fijan ni les importa. Entonces, ¿para qué vamos a estimularlos en una información que en ese momento no lo están requiriendo? Pero si es un niño que sí está más despierto, vamos a darle la información que necesita a su nivel. Y siempre con esta parte de cuidar tu cuerpo. ¿Ok? Ok, entonces ya para no hacer lo mismo con la otra que está más despiertita, porque... Bueno, pues con mucho gusto. Igual cualquier cosa, Gracias, Sofi. me pongo a sus órdenes. Les agradezco mucho que hayan estado acá, que me hayan acompañado a compartir un tema tan importante. Muchas gracias por sus preguntas. Marta Laura, por lo que nos compartiste. Vamos a checar este video que yo creo que nos va a ayudar a todos. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. ¿Les parece bien? Muchas gracias, Sofi. Gracias. Gracias por estar. Un beso. Gracias, Sofi. Gracias, bye. Gracias, Sofía. Buenas noches. Gracias, Sofi. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, bye. Buenas noches. Muchas gracias, Sofía. Bye, bye, Dana. Chao.